¿Sebastián Piñera habría sido candidato? De todas maneras. Eso creo yo. No es que esté poniendo palabras en él, pero yo creo que habría sido candidato a presidente de todas maneras y habría ganado de todas maneras. José Antonio como presidente necesita a todo el grupo que nos identificamos con Sebastián Piñera y mucho más allá para lograr establecer un gobierno de unidad. Con republicanos solos, social cristianos no va a llegar a ninguna parte. Chile Vamos, en mi opinión, debe poner sus cuadros a disposición y tiene que ser leal con José Antonio, que va a resultar electo presidente. Creo que tenemos una clase política que no escucha los signos de los tiempos. No pone ahí el oído para decir qué es lo que está diciendo los tiempos. Pamela, que es más inteligente que Parisi, va a tratar de capitalizar esa bancada para ella. Ella va a tratar de que sea la bancada de Pamela Giles. Y durante un tiempo yo creo que va a hacer ese discurso hasta que las votaciones demuestren que en realidad no era tan así. La posibilidad de que durante el próximo gobierno, en la constitución actual del Parlamento, se pueda legislar, yo creo que es cero, absolutamente cero. ¿Cómo están ustedes? Gracias por acompañarme una vez más en este nuevo capítulo de Felipe Podcast. El día de hoy con un gran invitado, Jaime Mañalich, quien fue mi colega de ministro, trabajamos juntos en la época del terremoto. Además, un gran político, no solamente un gran médico, un gran político, el hombre fuerte de Sebastián Piñera, probablemente uno de sus mejores amigos. Así que muchas gracias por acompañarme el día de hoy, querido Jaime. No, gracias por la invitación, Felipe, a ti. Vamos a entrar directo al grano, Jaime. Y te quiero hacer la siguiente pregunta. Si tuvieras que comparar, yo sé que siempre es difícil, al liderazgo de Sebastián Piñera con el liderazgo actual de José Antonio Kast, que probablemente va a ser el próximo presidente de Chile. Em, ¿Cómo los evalúas a ambos? ¿Cuáles son tus perspectivas? Porque creo que hay pocas personas que conocieron mejor a Sebastián Piñera que tú. Los contextos históricos son diferentes, desde luego, para poder hacer una comparación así mano a mano. Creo que Sebastián Piñera tiene algunos méritos muy importantes de recordar. Primero, efectivamente, ejerció un liderazgo sobre todo a la centro derecha. Conversaba con todo el mundo, se reunía con todo el mundo, no había cuoteo político en la repartición de los cargos, había un espacio para todo y una conversación directa de él con cualquiera, ¿no es cierto? Y en ese sentido creo que ahí hay un mérito desde el punto de vista ciudadano y desde el punto de vista de la persona presidente muy importante del que aprender. En segundo lugar, a mí me parece que eh, a Sebastián Piñera, su vocación de el Estado al servicio de la persona, que es una cosa teóricamente vigente desde la Constitución, la hizo carne completamente. Tú tienes ahí el recuerdo, ¿no es cierto?, de los mineros de Atacama. Estamos bien en el refugio Los 33. Eso ocurrió en el primer mandato del presidente Piñera. Voy a comprometerme a encontrarlos y si están fallecidos, para que les den sepultura y si están vivos, traerlos de vuelta a sus familias. O sea, un compromiso radical en la cual pone el Estado al servicio de la persona, como ocurrió con el terremoto, como ocurrió con la pandemia, etcétera. Esa radicalidad de decir el Estado puede ser un agente eficaz para luchar contra la pobreza, contra el desempleo, para políticas públicas, creo que es muy meritorio en el presidente Sebastián Piñera. Respecto a José Antonio, a él le toca un contexto extraordinariamente más polarizado. Vale decir, desde las tragedias del año 19, digamos, estallido social y otros, es como si en un recipiente hubiera caído una piedra y ¡pum! Se hubieran disparado hacia las esquinas, hacia las, digamos, cada uno en su esquina, como en el box. eh, y creo que en ese contexto, eh, José Antonio tiene una tarea muy dura en la que se está empeñando en este momento. Esta mañana fui a darle mi respaldo de lograr un gobierno de unidad muy potente de centro derecha, sin el cual le va a ser muy difícil gobernar. Eh, Creo también que hay que entender bien, de nuevo, el rol del Estado. O sea, el Estado en las políticas públicas es capaz, como lo demostró Sebastián Piñera, de dar mucho más
de lo bueno que está dando el Estado hoy día. Y en ese contexto creo que también ahí hay una tarea por armar, en el sentido de que efectivamente poner a personas eficaces, no aprendices, a cargo de la función pública es una tarea muy, muy trascendente que José Antonio tiene que asumir. ¿Qué consejo le darías a José Antonio Kast con tu experiencia? Tú estuviste en 2 gobiernos del presidente Piñera en cargo ejecutivo, momentos muy difíciles, te tocó el terremoto, te tocó los mineros, te tocó la pandemia. ¿Qué consejo le darías a José Antonio Kast, asumiendo que gana, y que le toca asumir el 11 de marzo? Si tuviera una reunión privada con él diciendo: "Mira, te doy 2 consejos", con mucha humildad de alguien que ya estuvo en el gobierno en 2 ocasiones. Durante el primer gobierno del presidente Piñera, eh, que fue el primer gobierno de centro derecha después del retorno a la democracia, y que es juzgado en las encuestas de ahora como el mejor gobierno que ha tenido Chile desde el retorno a la democracia, así es la historia de curiosa. eh, a mí me parece que durante el primer gobierno, insisto, hubo un tiempo, no sé si la expresión es adecuada, de luna de miel política por el derrumbe de la concertación, pero sobre todo porque enfrentamos una tragedia país que fue el terremoto, que obligó a que todos nos pusiéramos de cualquier signo, cualquier concepto, al servicio, ¿no es cierto?, de lo que es la enorme tragedia y la reconstrucción del país. Eh, esa luna de miel yo no la veo posible para el gobierno de José Antonio. Ya Pamela Giles lo está anunciando con todas sus letras, que no va a dejar pasar ni una, que lo va a perseguir, que le va a hacer la vida imposible. Y ella, como controladora real de, de los diputados del Partido de la Gente, no Parisi, sino que ella va a ser la controladora real, yo creo que significa que José Antonio tiene que comprometerse en una agenda muy, muy eficaz y efectiva durante los primeros 100 días. Yo escucho de repente, vamos a mandar un proyecto de ley, la posibilidad de que durante el próximo gobierno, en la constitución actual del Parlamento, una realidad que te es mucho más familiar a ti que a mí, en la constitución actual se pueda legislar grandes, yo creo que es cero, absolutamente cero. Y en ese contexto, creo que hay que hacer una agenda de optimización de los recursos, de prioridades, que es lo que yo creo que José Antonio debería hacer en primer lugar, porque, insisto, él no va a tener tiempo, no va a tener tiempo de recreo. Desde el día siguiente, el 15, las cosas se le van a poner muy, muy duras. ¿Qué crees tú que debiera hacer Chile Vamos en este nuevo escenario? ¿Se debiera plegar con todo al gobierno de José Antonio Kast, armar una nueva coalición, dejar atrás Chile Vamos, que desaparezca y sumarse con entusiasmo a ser parte de esta nueva coalición? ¿O crees que debiera ser algo distinto? Yo pienso que hay dos planos. El primer plano es que Chile está en una coyuntura política, geopolítica mundial, porque nosotros de repente somos bien provincianos, ¿no es cierto? Y no tomamos en cuenta que gran parte de lo que ocurre acá, depende de lo que ocurra en otros lugares del orbe, no tan distantes o muy distantes de nosotros. Efectivamente, la coyuntura internacional se está poniendo muy compleja y al final de cuentas estamos de vuelta en un paradigma de guerra fría, que es, señores chilenos, chilenas, ¿ustedes están acá o están allá? Ustedes decidan lo que quieran, pero sean claritos, contesten, ¿están aquí o están allá? Si están allá, quiere decir que están contra mí. Y entiéndanlo al tiro. No hay otra posibilidad. Y en ese contexto, insisto, creo que en la crucialidad histórica en la que nos encontramos, que es un ambiente preguerra para mí. Hay guerras que están ocurriendo, pero creo que estamos frente a un conflicto, a una posibilidad de un conflicto mucho mayor y eso hace un llamado a la generosidad respecto a Chile Vamos, a gente de centro político, gente de centro izquierda, en la que ojalá haya por lo menos un compromiso de lealtad con el próximo presidente, es decir,
vamos a estar ahí, no vamos a hacer cosas sucias, no vamos a armar cuentos donde no hay cuentos, sino que vamos a tratar de ser un conglomerado político serio y de hecho la liberación de la acusación constitucional del exministro Pardo en este momento, para mí, yo coincido con lo que él dice, da una cierta señal, él usó la palabra, de desescalamiento, a ver, depongamos un poquito el arma porque estamos hablando acá de una crisis mucho, mucho más grave. Y Chile Vamos, en mi opinión, debe poner sus cuadros a disposición y tiene que ser leal con José Antonio, que va a resultar electo presidente, leal en el sentido que una crítica, si hay, tiene que ser madura, tiene que ser bien fundada y no a través de la prensa y con parafernalia. Creo que eso es lo mínimo que se le puede pedir a Chile Vamos. Eh, y ¿Qué te pareció a ti cómo se comportó José Antonio Cast con tu amigo Sebastián Piñera? José Antonio fue muy duro con Sebastián. eh, Recuerdo el discopare que él levantó en la Cámara de Diputados, que su gobierno iba a ser recordado. O sea, hay muchas expresiones históricas que muestran, ¿no es cierto?, el intento de perfilarse José Antonio con un sector, con una simpatía política, ya no de centro, sino bien cargado a la derecha. Eh, Afortunadamente para José Antonio le apareció por la derecha, aún más por la derecha, una persona, ¿no es cierto?, que ayudó a mostrarlo como una persona más ponderada, como de hecho está ocurriendo. Creo que siente el peso de la responsabilidad que tiene encima con todo lo que ello significa, lo está tomando con mucha madurez y altura de miras. eh, y pienso que en la lucha política estas cosas tienen que quedar en el pasado y no ser recordadas una y otra vez, porque al final los conflictos políticos tienen algo de estrategia bélica y de decir cosas que están exageradas, etcétera. Pero ahora, evidentemente, José Antonio como presidente necesita a todo el grupo que nos identificamos con Sebastián Piñera y mucho más allá para lograr establecer un gobierno de unidad. Con republicanos solos, social cristiano no va a llegar a ninguna parte. Y eso yo creo que él lo tiene muy presente y no necesita ningún consejo al respecto. ¿Qué crees que haría Sebastián Piñera en este momento, si estuviera acá con nosotros? ¿Habría ganado la primera vuelta o ganaría ahora el 10 de diciembre? ¿Sebastián Piñera habría sido candidato? De todas maneras. Eso creo yo, no es que esté poniendo palabras en él, Lógico. pero yo creo que habría sido candidato a presidente de todas maneras y habría ganado de todas maneras, por tercera vez. ¿Y por qué crees que no logró Chile Vamos y Evelyn Matei, que hizo un esfuerzo muy grande, ganarse la confianza y el apoyo de los chilenos? ¿Qué faltó ahí? ¿Cuál es tu diagnóstico de por qué José Antonio Cast logra despegar? Incluso un Kaiser logra ganarle a la candidata de Chile Vamos. ¿Cuál es tu diagnóstico más político? Yo sé que tú eres un gran médico, pero además te conozco y te encanta la política y sabes mucho de política y le tienes mucho respeto a la política. Entonces, ¿cuál es tu diagnóstico de por qué Chile Vamos y su candidata no logramos, y me pongo dentro de los que están, así que me hago también parte de esa derrota, que fue una derrota importante? Yo pienso que en Chile hay dos situaciones que merecen consideración. Primero, eh, el gobierno, la dictadura militar, produjo un freno al desarrollo de vocaciones políticas muy auténticas que tuvieron que esperar al término de la dictadura para aparecer y lucirse. Pero lo que uno ve al término de la dictadura es que eran los mismos de antes. O sea, los mismos que estaban antes, ¿no es cierto? Que antes habían sido ministros o candidatos o senadores, son los que tomaron la nueva posta. O sea, se pasaron la posta entre ellos. Y lo que quiero decir con esto es que es natural que haya una fuerza de renovación de la política y en la medida en que se producen estos bloqueos, así los llamo, para que quede el poder en los mismos que son parlamentarios por los siglos de los siglos, ahora ya no se puede, pero ad eternum, o en fin, vocero, ahora vemos a Vidal de vocero de nuevo, o sea, una cuestión increíble. eh,
no hubo espacio para las nuevas generaciones de acomodarse y tomar el control de las fuerzas y de los partidos políticos, y eso ocurre en el Frente Amplio, creo que es el ejemplo más paradigmático de esa crisis generacional. No hay espacio, muchachos, así que quédense por ahí tranquilos. No, no nos vamos a quedar tranquilos, vamos a adherir a un marxismo populista, ¿no es cierto?, propio de Podemos en España o de García Linera, quien fuera. Eso va a ser nuestro camino y para allá vamos porque no nos dan hueco y nosotros tenemos esta vocación. Y lo segundo, eh, como se señala ya desde el Evangelio, creo que tenemos una clase política que no escucha los signos de los tiempos, no escucha, no pone ahí el oído para decir qué es lo que está diciendo los tiempos. En el libro de Pablo Ortúzar que acaba de salir, él pone mucha atención en eso, en que aquí hay señales muy, muy importantes que no están siendo escuchadas y no están siendo respondidas. Y tal vez lo último que puedo agregar es que eh, las coaliciones políticas duran, en fin, pero se necesita renovación. Entonces, que aparezcan las mismas caras, con mucho respeto por las personas, las mismas caras, ¿no es cierto?, para tomar los liderazgos, es una cuestión que la ciudadanía en general dice, no, ya no más, po, vámonos por otro camino, probemos otra persona. Que bueno, fue el gran desafío del gobierno del Frente Amplio, probemos con estas personas sin ninguna experiencia, absolutamente aficionados, y ahí están las consecuencias. O sea, tú me dices que en parte este es un llamado de atención a que los partidos políticos tienen que dejar que esas renovaciones se generen al interior y que probablemente la ruptura de José Antonio Cast y de Esquella y de varios otros con la UDI es porque al final nunca le dejaron a ellos ejercer esa renovación interna. O sea, estoy frente a ti, yo te acompañé en el discurso, en la fundación de tu partido político, ¿no es cierto? Y es evidente que tú tienes vocación política, juventud, energía, conocimiento para transformarte en un gran líder político. Pero, ¿dónde está mi espacio? ¿Dónde está mi espacio? ¿Saben qué más? Voy a crear mi propio partido porque ahí voy a encontrar el espacio. No quiero decir que sea una cosa personalista, porque lograste convocar gente muy, muy extraordinaria, ¿no es cierto? Voté por Partión de Urraga, por supuesto, para candidato a diputado, desgraciadamente no salió, pero personas como él son notabilísimas. Y así sumo y sigo, ¿no es cierto? Sí, En el, ha sido lindo el poder sumar a trabajar junto con un equipo en los cuales hay varios, tal mismo Luciano Bruscoque, Ignacio Briones, Gonzalo Blumel, Hernán Larraín, Gloria Hood, Camila Merino, tú mismo, que nos acompañaste, más allá que no militaste, pero fuiste, quiero contar una anécdota, cuando nace Bópoli, el 12 de diciembre del 2012, como movimiento, eh, Sebastián Piñera le complicó un poco el nacimiento de Bópoli porque sentía que le iba a generar ruido con la UDI y con RN. Y de hecho nos prohibió asistir. Yo tuve que renunciar, o sea, o me despidió, para ser más preciso, para armar Evópoli, pero tú fuiste de los pocos que no hiciste caso. ¿Por qué no hiciste caso? ¿Por qué fuiste al lanzamiento de Evópoli el 12 de diciembre del 2012? ¿O no te enteraste que no se podía ir, tal vez? no, 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 yo evidentemente la situación que tú describes era completamente conocida para mí, pero dentro de este problema que yo tengo, que no le hago caso a nadie, efectivamente yo dije, aquí hay una cuestión poderosa, potente, un movimiento joven, gente tan valiosa como la que tú mencionas y se incorporó después, y en ese sentido había que apoyar y apoyarte a ti. No me llamaron ni la atención después ni me echaron, así que pasó piola. Bien, Recuerdo que iba a ir Luciano Bruscoque y Harald Beyer, no pudieron ir porque ambos eran ministros, así que tuvimos que hacer un grupo un poco más pequeño y después se sumaron y de hecho Harald Beyer fue el que escribió el manifiesto de este tema. Volviendo al momento actual, ¿cuál es el riesgo que ves para Chile si es que gana Jara? Que yo espero que no ocurra, pero ¿cuál es el riesgo que ves para Chile en caso de que... De hecho, tú has sido de los pocos que ha dicho, cuidado muchacho, está bien, vamos bien, pero esta no es carrera corrida, no se las den de campeones. ¿Cuál es el riesgo? Primero de que gane Jara, que yo lo veo muy bajo, pero en caso de que ganara, ¿cuál es lo que más te preocuparía? uno tiene que entender que las representaciones políticas representan cosmovisiones, o sea, de entender cómo es el mundo en realidad.
En definitiva, estoy muy impactado porque acabo de terminar la última novela del gran Leonardo Padura, escritor cubano, que se llama Morir en la arena. ¿Y por qué cito a Padura? Que a través de su personaje policial, muchas novelas, Mario Conde, ¿no es cierto? Lo más grande Ah, para Dura. Para mí el mejor libro que he leído en la historia es El hombre que amaba a los perros. O sea, para exactamente, mí Trotsky. número uno, Bueno, de ahí yo me amarré y tengo todo Padura ahí, es lo hasta este máximo. último libro. Pero lo que voy es que Padura hace un salta el Rubicón en este último libro y dice, por primera vez me atrevo a decir qué significó esta utopía cubana. Es un libro No lo he dramático, leído, así que dramático. No es uno más de Padura. ok, no es uno más de la Eh, serie de Conde. no, 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 no. O sea, parece como un cameo, Conde, Ok. pero, o sea, la corrupción. Repetidamente, una y otra vez en la novela de se dice Cuba hoy día es lo mismo que Haití, lo mismo que Haití. El nivel de corrupción que él describe. ¿A qué voy con esto? Que efectivamente nosotros no hemos encontrado una ideología o cosmovisión sensata para el siglo XXI. Pero lo que es claro es que las manifestaciones marxista-leninista o marxista-populista, Frente Amplio, no tienen ningún valor para la ciudadanía del mundo. Y en ese contexto, cuando uno dice, mira, si Jara fuera presidenta, lo que está en juego es demasiado. Y es demasiado ahora y en el futuro. Y por eso creo que es tan importante dos cosas. Primero, ayudar a que José Antonio tenga efectivamente un buen gobierno y él lo ha llamado un gobierno de emergencia, y le responda a la gente en las urgencias que tiene, incluso con el gigantesco déficit de dineros fiscales, de plata que hay, ¿no? No hay un puto peso, No dijo hay. un director de Codelco alguna vez, es la pura verdad, no hay un puto peso. Entonces, ¿cómo la ilusión de la gente de vamos a tener una, cómo se mantiene, se trabaja, se logra para que no vaya a ocurrir que en 4 años más tenemos a los mismos París y Boric o quien fuera, ¿no es cierto? Postulando de nuevo a la presidencia y mandándonos a un derrotero fatal. Hablemos un poco de Parisi. Em, ¿Cómo crees que debiéramos? Porque claramente fue una sorpresa. Yo creo que es algo cual hay que preocuparse, desde el punto de vista de que es un populismo bastante efectivo, desde el punto de vista de la atracción que genera con los votos. Em, ¿Cómo evitamos que Chile caiga en esa tentación que de alguna manera se disfraza de conectar con dolores reales? eh, que es muy efectivo en eso, identificar el dolor. Usted como médico aquí probablemente puede hacer una analogía de cómo va identificando dolores, donde el mundo político y el Estado no ha sido capaz de hacerse cargo, dice, mire, vote por mí que yo lo hago en un 2x3. ¿Cómo se enfrenta a eso? ¿Cómo? Porque además yo creo que es una amenaza tanto para la continuidad de un eventualmente gobierno de derecha como para el mismo Boris, que va a ser su, probablemente, yo no creo que Jara sea la candidata, creo que va a ser Boric. Eh, ¿Cómo se enfrenta al populismo de Parisi siendo serio, responsable? ¿Y cómo hacer que la ciudadanía de alguna manera vaya viendo en realidad que es más bien una ilusión que una promesa real? Lo primero y más concreto que yo quisiera señalar es lo siguiente. Está ocurriendo ya, supongo, pero va a ocurrir de todas maneras, que por el voto obligatorio, el próximo día 14, va a haber una cantidad importante de votos nulos y blancos. Así es. Eh, el ex candidato Parisi va a tratar de capitalizar, va a decir, yo fui un tercero en la papeleta. Los votos blancos y nulos en realidad son míos. Creo que esa falacia hay que denunciarla de inmediato, porque al menos 15% de los votantes, según acabamos de ver en la primera vuelta, en realidad quieren, porque no les gusta lo que quiera, están en su derecho, quieren abstenerse de votar o no votar o blanco o nulo. De manera tal que será un 5, un 4, lo que él puede capitalizar. Segundo, en el análisis, yo creo que en el fenómeno Parisi hay mucho más de francotiradores parlamentarios
que se acogieron a esa parroquia para tratar de salir adelante de nuevo. Quiero recordar que esto ya ocurrió bueno, y todos los que salieron en el PDG dejaron el partido, Todos. lo dejaron. No uno, dos, tres, absolutamente todos. De manera tal que uno dice, ¿qué tiene en común este candidato electo a la Cámara de Diputados con este otro candidato? Creo que ahí hay un problema de liderazgo muy importante en el cual hay que esperar que se caiga solo. No creo que haya que ayudarlo mucho. En tercer lugar, que creo que, Sumo que probablemente Pamela Giles no tiene la sintonía ideológica con todos los que salieron elegidos. O o sea, sea, yo te Pamela, aseguro que muchos de los que salieron elegidos tal vez no comparten. Pamela, que es más inteligente que Parisi, va a tratar de capitalizar esa bancada para ella. Ella va a tratar de que sea la bancada de Pamela Giles. Y durante un tiempo yo creo que va a hacer ese discurso hasta que las votaciones demuestren que en realidad no era así, no era tan así. Pero a lo que voy es lo siguiente, la gente que tiene la democracia hoy día en el mundo, Maduro, no en Nicolás, sino que en el mundo políticamente maduro, se está transformando en una excepción. La gente adhiere cada vez menos a las formas democráticas. Y en ese contexto, todos, izquierdas, derechas, todos, tenemos que entender que lo que está en juego en realidad Mm. es una salida fascista, para decirlo con todas sus letras, ahora que la serie eh, esta serie italiana, ¿no es cierto?, está de moda de nuevo, el hombre del siglo. eh, Efectivamente, ahí hay una tentación Mm. de personalismo, populismo, que es extraordinariamente peligrosa. Y en ese contexto, yo tengo la confianza de que Chile no va a aceptar eso. Un populismo pseudo fascista, no veo que nosotros hayamos caído en una crisis de una magnitud tal que nos haga perder todas las esperanzas y lanzarnos a los brazos de una locura de esa magnitud. Hablando de crisis, estuvo aquí hace poco sentado en este mismo asiento Arturo Esquella. Y también estuvo Pablo Ortúzar, donde estás tú. Y le hice la misma pregunta a ambos. Ambos tuvieron respuestas distintas y te la quiero hacer a ti. Que es si es que creen que lo que hizo Sebastián Piñera después del estallido social y estallido delictual, de poder convocar a una salida institucional que incluía el cambio en la constitución, fue una salida correcta o fue un error. Pablo Ortúzar tiene una opinión, Arturo Esquella tenía muy distinta. ¿Cuál es tu opinión de ese momento tan duro que vivimos y cómo viste la decisión del presidente Piñera, que no fue solo de él, fueron muchos los actores políticos, pero claramente él fue el que abrió la ventana junto con Gonzalo Blumel a que esto ocurriera? ¿Crees que fue una decisión correcta? Eh, Hacer escenarios hipotéticos de lo que habría ocurrido sí es muy complejo. Yo creo que fue una decisión correctísima y probablemente la mejor decisión de su segundo gobierno o de sus dos gobiernos, que es jugarse por la vía institucional. La alternativa, haber declarado un estado de sitio, ¿no es cierto?, sujeto a la aprobación del Parlamento 2 días después. O sea, iba a ser una cosita que iba a durar muy poco, porque así es la ley, así es la Constitución. 15 días después el Parlamento tenía que ratificar que esa decisión era la correcta. Absolutamente ninguna posibilidad. O sea, habría sido algo que habría durado 15 días, durante lo cual habría habido muertos, habría habido quemados, habría habido carabineros muertos, eh, militares muertos, habría sido una herida de la que no habríamos sanado nunca, nunca, nunca. Si ese hubiera sido el camino, en marzo el gobierno de Piñera habría caído de todas maneras. Y, de acuerdo a la constitución vigente en la época, habría correspondido que el Parlamento, no me equivoco en las fechas, ¿no? El Parlamento hubiera designado uno de los parlamentarios para que ejerciera de presidente de la República hasta la próxima elección. Así es. Entonces, absolutamente de locos. Y en ese sentido, creo que tener una confianza en que el orden público, la inmigración, se va a resolver sacando a los militares a la calle,
es una utopía absoluta. No lo acepta la Constitución, no lo acepta el Parlamento. Mira lo que está pasando con los migrantes. O sea, no vamos a echar a todos los migrantes. Perú dice no, no recibo a ninguno más y pone militar, como hicimos nosotros hace 2 años. Pone a los militares, y dice, hasta aquí llegamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a rentar una flota de 1000 aviones? ¿Cómo? Y además, que ¿en dónde van a aterrizar? ¿Y dónde va a aterrizar? Sí. Entonces, el mundo real, que eso, ¿Crees que José Antonio ha sido un poco populista con el tema migratorio, prometiendo algo que no va a poder cumplir? yo creo que cumplir esa promesa es muy difícil. Me parece que es suficiente Cerrar la frontera. prometer cerrar la frontera para la inmigración ilegal. Pero ojo, cerrar la frontera de Chile con Perú, con Bolivia, con Argentina o con quiera llegar por mar, es una cosa, no es una cosa así que uno diga está listo. ¿Cuánta gente se necesita? ¿Cuántos recursos? ¿Cuánta inteligencia? ¿Cuánta comunicación? Perdón que lo diga. ¿Cuánto dinero se necesita para hacer eso? Y en ese sentido, creo que hay que pedirle al gobierno de José Antonio que se focalice en las urgencias de la gente, en el control de la delincuencia, en que efectivamente haya más empleo. La relectura de la encuesta CACEN del año 2022, porque la del 2024 no se atreven a No se mostrarla. atreven a mostrarla, O ¿no? sea, es Sí. una cosa increíble. La relectura por la Universidad Católica y otros de la encuesta CACEN del año 2022 dice que en Chile, perdona los números aproximados, no hay en realidad 5% de pobres, hay 20% de pobres. O sea, hay una cantidad de gente que está con mucha esperanza. Cuando yo dije en una de esas presentaciones que hacía sobre la pandemia, yo no entendía el nivel de pobreza que había en Chile. Es completamente cierto. El nivel de pobreza que hay en Chile es atroz, atroz. Y cuando tú vas donde un alcalde, como yo hacía para decir, vamos a hacer cuarentena o, ¿cómo se llamaban? Vamos a cerrar este lugar, yo iba con el alcalde a decir, en ese CITE, ¿cuánta gente vive? Mire, tenemos censado 25 personas. Vamos a ver, pieza por pieza. Habían 220 personas que tenían que salir de la casa a buscar comida todos los días y de eso se generó las ayudas durante la pandemia, ¿no es cierto? Eh, Aprobadas por Ignacio Briones como ministro de Hacienda, Así es. porque la gente si no se moría de hambre, porque nosotros le decíamos que eso era, o sea, creo que, de nuevo, mirar de Mm. frente a la realidad, sacarse los anteojos y mirarla de frente es algo crucial en política, si no, Quiero agradecerte, Jaime, por estar acá y quiero terminar con la última pregunta. ¿Tú estás disponible para poder seguir en el servicio público, colaborar y todas las anteriores? colaborar es la palabra correcta. Por la misma razón que he señalado antes, creo que es muy importante que haya una renovación de quienes están a cargo de los ministerios, en fin, los cargos públicos, buscando que haya más gente en que su vocación de servicio público se materialice y en ese sentido no creo que sea apropiado que sean, perdón que repita, aficionados, pero gente que ya tiene alguna experiencia, que ya ha sabido de lo que se trata, en fin, que ocupó algún cargo en los gobiernos que por favor sean las personas que tomen las primeras responsabilidades, porque insisto, una parte de nuestra crisis social pública es una crisis generacional. Nosotros tenemos que dar espacio a la gente joven, si no vamos a ir de crisis en crisis, Muchas gracias, Jaime Mañalich. La verdad que un placer, como siempre. para mí. Y para todos ustedes que nos acompañaron en este nuevo capítulo, muchas gracias.